Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Vamos a considerar estos capítulos. Primera carta a los Corintios, capítulo 51, capítulo 15, versículo 51 hasta el 54. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo, que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Padre, te damos gracias porque tú nos permites una vez más de estar en este lugar, Señor, de poder estudiar y poder comprender un poquito tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento y ayúdanos de la mejor manera y de la mejor forma de entender y comprender lo que tú tienes para nosotros como tu iglesia, como tus hijos. Señor, esto lo has dejado para animarnos, para alentarnos, para que nos acordemos, Señor, de que tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar. En esta hermosa noche vamos a tocar un pequeño estudio, amén, acerca del misterio del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el título de la enseñanza. El misterio del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el evento más esperado por el cristiano fiel. Yo no sé cuántos están esperando ese momento, y yo siempre he dicho, y por esa razón predicamos, exhortamos acerca del pecado. ¿Por qué? Porque estamos esperando un evento a la cual nosotros necesitamos ser participantes, y ese evento es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una promesa que Cristo ha dejado para su iglesia. En Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros, ¿qué dice? Ahí estéis. Una promesa a la cual es para su iglesia. Él promete regresar por su iglesia, pero ahí es muy importante entender que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son cosas distintas, que no son la misma. Y es muy importante cuando estudiamos la Biblia en poder entender de qué evento está hablando, porque muchas veces se confunde lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Pero nosotros estamos esperando, como la iglesia de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida de Cristo. ¿Me explico? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos debemos saber que esta tierra no es nuestro hogar. Somos peregrinos, somos pasajeros, estamos de paso. No somos de aquí. Muchas veces nos queremos quedar permanente aquí, hacemos nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros bienes, a orar. Es bueno orar, pero tiene que tener en mente que un día va a dejar esta tierra y va a morir. Pablo les dice a los Filipenses capítulo 3 versículo 20, Pablo les dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, mire, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo, no aquí en la tierra. Jesucristo les dijo a sus discípulos: hagad tesoro en el cielo, no hagáis tesoro aquí en la tierra, donde la polilla,
donde el orín corrompe, sino dice hacer tesoro allá en el cielo. Donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Y yo pregunto, ¿a dónde está su tesoro? Hay muchos que atesoran aquí. Gloria a Dios por atesorar, tienen bienes, tienen todo. Gloria a Dios por eso. Pero no se tiene que enfocar en eso, porque aquí no es permanente. Puede morir y dejar todo lo que usted ahora y todo lo que tiene aquí. Y no diga que bueno, no es mejor, entonces yo no tengo que orar. Ore, pero tiene que tener su mirada allá en el cielo, de su hogar verdadero, porque no somos de aquí, somos pasajeros, peregrinos. A mí me gusta escuchar el canto: soy peregrino aquí en este mundo triste, no tengo hogar donde morar. Somos pasajeros. A mí me dice a mi mamá cuando estaba allá, me dice en quichehual, muj eterno. No somos eternos, solo somos pasajeros. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Me explico? Hoy estás fuerte, gordito, mañana no sabes lo que te va a acontecer, porque no eres de aquí. Muchos pretendemos ser de los Estados Unidos y hablamos inglés y todo eso. Yo soy de aquí, pero no somos de aquí. En cualquier momento nos pueden echar. Es lo mismo con la vida espiritual. Nuestra ciudadanía o nuestro lugar está allá en el cielo. Por esa razón necesitamos conocer y entender, hermanos, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, todos los eventos escatológicos que han de acontecer en el futuro dará comienzo con el arrebatamiento de la iglesia. A ver si me explico. Todos los acontecimientos que habla la Biblia acerca de la escatología, por ejemplo, el juicio ante el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, los 7 años de tribulación, el renacimiento del anticristo, la segunda venida de Cristo, los 1000 años milenial de Cristo, y por último, el juicio ante el gran trono blanco. Todos estos acontecimientos sucederán después del arrebatamiento de la iglesia. Pero primero sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Hoy podemos decir que estamos en un tiempo conocido como la dispensación de la gracia. ¿En qué tiempo estamos? Le voy a dejar el tiempo a uno de tercero que explique eso. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. O sea que es un tiempo que nosotros estamos, que Dios está tratando con el pueblo, con la iglesia, mejor dicho, la iglesia. Amén. Y eso lo entendemos muchísimo mejor cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y es muy importante entender eso, a ver si lo puedo resumir de una manera rápida, porque quiero que entiendan en qué sucede, cómo sucederá esto y por qué estamos nosotros en el tiempo de la gracia y por qué es necesario que la iglesia sea arrebatada antes que acontezca todos los acontecimientos. Dios, por medio del ángel Gabriel, le dice a Daniel en el capítulo 9, Daniel capítulo 9 en adelante, que Dios había determinado 70 semanas por su pueblo, de tratar con el pueblo de Israel. Estamos hablando del trato de Dios con el pueblo de Israel, 70 semanas, y estas 70 semanas equivalen a 490 años. Entonces, estas 70 semanas tiene 3 divisiones. La primera división, que es 7 años, que equivale a 49 años, que ya sucedieron en la historia de Israel. La segunda división son las 62 semanas, que equivalen a 434 años que ya sucedieron en el pueblo de Israel, que ya han acontecido. Podemos decir que todo esto lo sumamos y se completan las 69 semanas que ya se han cumplido con el pueblo de Israel, de todos los acontecimientos. Y si nosotros estudiamos podemos conocer esto. Pero estas 69 semanas
que ya se han cumplido. Dios ya lo ha cumplido en el pueblo de Israel, pero algo pasó en las 69 semanas y la última semana que falta todavía. Algo sucedió ahí. Por eso dije que estamos en la dispensación de la gracia, porque en las 69 semanas es donde Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Cristo muere en la cruz del Calvario y hubo un espacio entre las 69 y las 60 y la última semana de la profecía de Daniel. A ver si me estoy explicando. Diga sí o diga sí cuando no lo entiende. Ese espacio es cuando Cristo murió en la cruz. Hubo un espacio que es la dispensación de la gracia, que Dios dejó de tratar con el pueblo de Israel. ¿Me explico? El pueblo de Israel ahora Dios lo ha dejado por un lado. No lo ha olvidado, es su pueblo. Nosotros fuimos injertados. ¿Me explico? Entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entra en la dispensación de la gracia y la iglesia entra, los gentiles entran en la salvación. Y es ahí cuando Dios trata con la iglesia. Por eso es que Dios está tratando con la iglesia hoy en este tiempo. ¿Me explico? Dios está tratando. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el reloj de Dios profético se detuvo con el pueblo de Israel. Y hubo como énfasis en medio de las 69 semanas, y la última semana que se extendió para nosotros como la iglesia de Cristo. Por esa razón Dios está tratando con la iglesia ahora. Pero cuando Dios decida llevar a su iglesia y tomar a su iglesia, entonces el reloj profético de Dios de nuevo comenzará de nuevo y va a comenzar a tratar con el pueblo de Israel. ¿Me explico? Y ya no va a tratar con el pueblo de Dios, con la iglesia. En ese tiempo, cuando comienza eso, cuando la iglesia sea arrebatada, ya no habrá más iglesia como hoy. Ya no habrá más predicadores como hoy. Porque Dios va a tratar especialmente con el pueblo de Israel. Pero hoy está tratando Dios con el pueblo, con la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. La iglesia de Cristo es el que está deteniendo ese tiempo. Y mientras que la iglesia siga aquí en la tierra, esos eventos no darán a acontecer, porque la iglesia aún está aquí en la tierra. Por eso cuando muchos hablan de los juicios de Dios, dicen los juicios de Dios ya comenzaron. Todavía no. Principios de dolor sí, pero los juicios de Dios no, porque los juicios de Dios van a comenzar después de que la iglesia sea llevada. ¿Me estoy explicando? Por esa razón, hermanos, nosotros estamos aún todavía aquí. Pero una vez que Cristo toma su iglesia, comenzará todos los juicios y todos los acontecimientos que habla la Biblia. ¿Me estoy explicando? Por eso es que nosotros tenemos que entender por qué. Muchos se preguntan, ¿por qué la iglesia es salvada? Porque la iglesia entró en la gracia y Dios extendió ese tiempo para ellos, pero va a terminar ese tiempo. El problema es que no sabemos cuándo va a terminar este tiempo. ¿Me explico? Y es lo que quiero tratar ahora en este punto. ¿Qué le sucederá a los creyentes en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué sucederá con aquellos que han muerto? ¿Cuándo acontecerá y cómo sucederá esto? Esa es la pregunta de los corintios. Se preguntaban y le preguntaban al apóstol Pablo, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo será la resurrección? ¿Qué será de aquellos que han muerto? Y Pablo comienza a explicar, y es lo que me gusta del apóstol Pablo. Por eso el primer punto que quiero tocar aquí, a ver si me entendieron. ¿Entendieron este punto? ¿Qué pasa? Es una enseñanza, no se preocupe. ¿Entendieron? ¿Seguro? Dígame, hermano. Cuando Pedro habla acerca de eso es porque habían falsos maestros que habían entrado en la iglesia y estaban diciendo que el arrebatamiento de la iglesia ya sucedió, que la resurrección ya sucedió, la venida de Cristo ya sucedió, y otros decían que no había resurrección. Entonces muchos y los falsos maestros les decían a la iglesia, ¿a dónde está el advenimiento de Cristo? Es la pregunta, ¿a dónde está? Esto los apóstoles ellos estaban predicando desde antes, pero ellos ya murieron y todo sigue igual. Por esa razón Pablo
El apóstol Pedro toma ese versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, se me fue cuál versículo se encuentra, pero Pedro lo que trata de decir ahí es que para Dios el tiempo no existe. O sea que desde la muerte de Cristo podríamos decir que solo ha pasado como un día y medio o 2 días para Él en el tiempo de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que está queriendo decir, que para Dios no existe el tiempo. Que para nosotros ha pasado tanto tiempo, 2000 años es muchísimo, pero para Dios ha pasado poquito tiempo. ¿Me explico? Por esa razón Él no está apresurado, porque para Él en el tiempo de Él ha pasado poco tiempo. ¿Me explico? ¿Me expliqué? ¿Seguro? Vamos en el punto. Punto número 1. Los vivos y los muertos seremos transformados por igual. Pablo les dice a los Corintios en el versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, cuando Pablo dice, he aquí os digo un misterio, el misterio es algo que no ha sido revelado. ¿Me explico? Que no ha sido dado a conocer. Y nosotros en este tiempo, hermanos, deberíamos de darle gracias a Dios porque tenemos la Biblia completa. Tenemos el conocimiento de Dios. Anteriormente en el Antiguo Testamento no se había dado a conocer esto. Los antiguos o en el Antiguo Testamento no podemos encontrar que hable de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia. Ni siquiera habla de la resurrección de los muertos. ¿Qué le sucederá a la resurrección de los muertos? Una de las preguntas de Job que surge en su dolor dice: ¿volverá el hombre a morir si muere? ¿Volverá a existir el hombre? ¿Qué le sucede? Una de las preguntas que ellos se preguntaban porque no tenían tal revelación, pero ahora nosotros tenemos esta revelación y debemos de darle gracia. El problema es que no estudiamos. Tenemos la revelación de Dios. Por eso Pablo les dice a los Corintios: y aquí os digo un misterio que no se ha dado a conocer, que ni siquiera los profetas hablaron acerca de esto, pero por la gracia de Dios les dio al apóstol Pablo y a los apóstoles esta revelación. Recordemos que en el tiempo del apóstol Pablo o en el tiempo de la iglesia primitiva, aún el Nuevo Testamento o el canon del Nuevo Testamento no se había formado. Solo existía el Antiguo Testamento, pero ya poco a poco fue redactado y fue reunido el canon del Nuevo Testamento. Y ahora nosotros lo tenemos completo. Y eso es el misterio que desconocía la iglesia y muchos desconocemos de nosotros. Por eso dice: he aquí yo os digo un misterio. Y el misterio es este: no todos dormiremos, pero todos seremos, dice, transformados. Mire, o sea que muchos creyentes estarán vivos y otros habrán partido con el Señor. O sea que me explico, a ver si me entienden. Cuando el arrebatamiento de la iglesia sucede, es posible que todos los que estamos aquí estemos vivos. ¿Me explico? O es posible que todos los que estamos aquí ya habremos muerto. Dice el apóstol Pablo, dice: no todos dormiremos, no todos moriremos. Y hay que entender esta palabra cuando usa el apóstol Pablo, es una palabra metafórico. Cuando dice no todos dormiremos, algunos enseñan y dicen de que mira, los muertos están durmiendo, ellos no tienen razonamiento y no pueden razonar ahora, están descansando, están durmiendo, el alma de ellos está durmiendo. No, hermano, hay que entender esto. El apóstol Pablo usa una palabra metafórico que se refiere a aquellos que están muertos. Pablo hubiera dicho no todos moriremos, hubiera puesto esa palabra, pero recordemos de la traducción de la Biblia que vino cambiándose, y el que tradujo la Biblia al español, él vio bien usar esta palabra. ¿Me explico? Pero cuando dice Pablo no todos dormiremos, o sea que no todos moriremos, mire, pero todos seremos transformados. Mire, o sea que, hermano, hay algo muy hermoso aquí que podemos entender nosotros, que no importa si seamos vivos o muertos cuando Cristo venga por su iglesia, lo más importante es que si estamos preparados. ¿Me estoy explicando? Eso es uno de los problemas que surgía en la iglesia de Tesalonicenses, que ellos estaban llorando porque todos, miren, hermano, hubo un gran error doctrinal desde el principio cuando se inició la iglesia. Por eso digo que en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando inició, no tenían el Nuevo Testamento.
Y Cristo les dijo, yo voy a regresar por ustedes. Y ellos sabían que Cristo iba a regresar, pero no sabían cuándo y cómo. Para ellos es que Cristo iba a regresar en el mismo año que ellos estaban. Por eso uno de los errores que ellos hicieron, vendieron todos sus bienes, porque pensaron que Cristo iba a regresar en ese tiempo. Hasta que el apóstol Pablo les revela, y los apóstoles les revela, y el Espíritu Santo les revela a ellos que Cristo vendría, pero no en ese tiempo. Y cuando ellos estaban muriendo, los familiares de ellos estaban muriendo, estaban llorando. La pregunta de ellos, de los tesalonicenses, que decían: ¿qué sucederá con mi papá? Cristo no ha venido y ya murió. ¿Qué sucederá con mi hijo? Cristo no ha venido y ya murió. Había una desesperación en ellos porque no sabían qué iba a suceder con aquellos que están muriendo. Pero Pablo les dice a los corintios lo mismo que les sucedía a los corintios. Les dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Pablo lo aclara muchísimo mejor en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14. Vamos ahí rapidito. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 14. Escuchen lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o de los que mueren, de los que han muerto, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí ven? Ellos estaban tristes. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Y cómo estamos nosotros cuando perdemos a un ser querido? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos tristes si sabemos si Él está preparado? Ay, te fuiste, mamá, me dejaste sola, solo. Y lloramos. ¿Por qué deberíamos estar alegres cuando Él descansó y está en un lugar mejor que nosotros? Yo siempre le digo a mi mamá cuando Él me llama: hijo, estoy enfermo, y le digo: mamá, tranquila. Si Dios ha decidido el momento para usted, gloria a Dios, prepárese. ¿Por qué? Porque se va a un lugar mejor. No es que nosotros no nos entristezcamos. Sí, hermanos, sentimos el dolor, el vacío, pero en una parte nos gloriamos y nos gozamos porque sabemos a dónde va. Y Pablo les dice a los tesalonicenses: no queremos que ignoréis acerca de estas cosas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay otros que no tienen esperanza. Yo pregunto en esta hermosa noche: todos los que estamos aquí, ¿tenemos esa esperanza de que seremos parte del arrebatamiento de la iglesia? Porque hay muchos que no tienen esa esperanza. Hay demasiados que no tienen la esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y dice Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Y aquí Pablo les aclara que los muertos y los vivos seremos todos participantes en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, explico esto. No importa, hermano, si nosotros estamos vivos cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. No importa si estamos muertos. Como quiera, dice Pablo, que nosotros todos seremos transformados, vivos y muertos. En el arrebatamiento de la iglesia sufriremos una transformación. ¿Qué sufriremos? Una transformación. Todos por igual, los muertos y los vivos. Por eso nosotros tenemos que gloriarnos y alegrarnos. Yo siempre digo: qué glorioso es estar en el Evangelio. Qué glorioso es haber alcanzado la salvación. Por eso yo le insto a todos los que están aquí: si no ha alcanzado su salvación, corra, porque no sabe el día de mañana. Es lo mejor estar preparado, porque si me muero o vivo, como dijo Pablo, sea que vivo o muero, soy del Señor. Soy del Señor. Vivo o muerto, soy del Señor, no importa. Eso es lo que tienen que procurar los jóvenes, de estar preparado y ser parte de la arrebatamiento. O sea que Pablo está diciendo aquí que no todos estaremos muertos, ni tampoco todos estaremos vivos. Pero gloria a Dios, hermanos, si aún estamos vivos cuando el arrebatamiento de la iglesia acontezca. También gloria a Dios si estamos muertos, porque seremos resucitados. ¿Me explico?
¿Cuándo y cómo sucederá esto? ¿Cuándo y cómo sucederá la transformación? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿En qué año sucederá esto? Dice el apóstol Pablo, versículo 52, dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, o sea que cuando Pablo dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. O sea que Pablo enseña que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá de forma súbita. A ver si me explico. El arrebatamiento sucederá de una manera rápida, de una milésima de segundo. Usted está sentado aquí. Mire cómo su ojo parpadea. Contrólalo, no lo puede controlar, ¿verdad? Dice que en un abrir y cerrar de ojo. Así, cierra su ojo y ve a su lado ya no está el hermano. Por eso es que muchos dicen que serán sorprendidos en ese tiempo. Y todos los que estamos aquí, yo siempre pregunto, todos los que estamos aquí, jóvenes, si sucediera hoy, ¿está preparado? Todos nos vamos. ¿Está listo? Esa es la pregunta que se hace uno. ¿Está listo de verdad? Es que, miren hermano, yo puedo traerles hablarles del noviazgo. Yo creo que voy a traer eso, pero más en adelante. Y tratarles de traer muchos temas, pero la pregunta es, y lo que vale y lo que importa en estos tiempos es que si estás preparado. ¿Está listo? Mire, porque el arrebatamiento de la iglesia dice que sucederá en una forma rápida. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Y muchos serán sorprendidos. Pero la iglesia, el cristiano fiel, el cristiano que se ha preparado, no es tomado por sorpresa. Y puedo decir que todos los que estamos aquí no somos tomados por sorpresa. Levante su mano, ¿quién ha estudiado en el Instituto Bíblico? ¿Quién está estudiando? Ninguno. Yo sé mis alumnos y yo sé quiénes están en el tercer año. Y aquí en esta iglesia, hermano, no hace falta esa palabra. La iglesia no va a ser tomado por sorpresa. Es algo que nosotros tenemos que entender. La iglesia no es tomado por sorpresa. ¿Me explico, hermano? Porque ya estamos preparados. Bueno, desde el momento que llegó a Cristo y que dijo, voy a dejar todo mi pecado y te quiero seguir, Señor, servir, y te voy a servir como mi único Dios. Allí en ese momento usted se preparó. Y yo espero que está en santidad. Hoy nosotros, ¿cuánto va a suceder? Nos estamos preguntando. Uno dice, estoy listo en cualquier momento, Señor. ¿Me explico? Estoy listo en cualquier momento. Ya estamos listos con la maleta. No sé usted, pero yo estoy listo. En cualquier momento, no importa en qué momento, en qué lugar suceda, estoy preparado. En un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, el arrebatamiento de la iglesia sucederá así, rápido. Usted puede decir, pero cuando suceda eso yo me voy a colgar de mi hermano. No lo va a ver. Es que siempre hay unos inteligentes, ¿no? La iglesia no será tomada. Dice la Biblia que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón. No viene sin avisar. Pero ya lo ha vestido. Él dice, prepárate porque vengo en cualquier momento. Dice su palabra, y aquí yo vengo pronto. Esa palabra pronto quiere decir que en cualquier momento puede aparecer. Porque la iglesia será arrebatada en un momento y aparecerá. Ahora, ¿en qué tiempo sucederá eso? Hay muchos pastores que han dado fecha del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. Y es un error cuando se hace cálculo. Bueno, calculamos a ver qué.
y hacen un cálculo y llegan al punto que tal fecha y tal día y cometen el error y falla de poner un día. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 36, dice: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no les toca conocer el tiempo, saber el momento. Y se imagina, hermano, si Dios hubiera dicho: yo voy a regresar en tal fecha, vengo el 2030 y vengo en mayo, de seguro que cualquiera de todos los que estamos aquí diríamos: bueno, yo me preparo en el último momento, como siempre, nos preparamos en el último momento. Hermano, le toca avivamiento, bueno, ya llega la hora de culto, apenas está buscando su canto de avivamiento. Y les aseguro que va a suceder con nuestra salvación si supiéramos qué día, qué fecha, qué año viene Cristo. Bueno, yo me preparo antes de que llegue, yo me preparo, primero me divierto todavía, como algunos hoy entienden. Bueno, yo me divierto, lo disfruto, mañana me arreglo con Dios. Y vuelve a pecar, mañana vuelvo a reconciliarme. Dios, por igual, Dios es amor. Dios ya conoce tu corazón. Pero el problema es que si Él nos hubiera dicho qué tiempo, qué momento regresa, hasta ese momento nos arreglaríamos. Pero Él dijo que nadie sabe la hora y el tiempo. No nos dejó el tiempo. Acontecimientos hay. Y hay que tener cuidado en estos tiempos, porque cada vez que pasa algo, Cristo ya viene. Y muchos se confunden y dicen: pero Cristo dice, Cristo ya viene y no ha venido. ¿Qué pasa? Es lo que sucede con los falsos maestros, que les escribe que Pablo, el apóstol Pedro, les reputa esa enseñanza que ellos enseñan. El problema, hermano, miren, yo no digo en qué tiempo, no digo que pronto va a venir en este año, no. Yo lo que le digo: prepárese, porque no sabe cuándo llega. Alístese, porque no sabe cuándo va a llegar. La exhortación es alistarse, tener listo todo. Porque de lo contrario, hermano, se va a quedar. Pero nadie sabe la hora. Pero cuando suceda eso, va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Dice Pablo a la final trompeta. Y dice: porque se tocará la trompeta. Ahora, a esta trompeta se le conoce como la trompeta de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que se tocará la trompeta de Dios. Ahora, hay muchos sonidos de trompeta. En el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo de Israel, hay muchos sonidos de trompeta. Por ejemplo, hay sonidos cuando se tocaba la trompeta. A veces, ¿cómo se dice? El vigía o el atalaya que está sobre los muros vigilando, y cuando ve acercarse el enemigo, él tocaba la trompeta en forma de alarma. O sea que hay sonidos de alarma o de advertencia, pero hay sonidos de trompeta que es para reunir o convocar al pueblo de Israel. Por ejemplo, uno de estos ejemplos es en Joel capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver un ejemplo de las diferentes sonidos de trompeta que se usaba, y es muy importante entender esto. Mire, Joel capítulo 2 versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión. Y miren lo que dice: y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Ahora, en capítulo 2 Joel capítulo 2 versículo 15, miren, también dice un sonido de trompeta, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman salga de su cama el novio y de su tálamo la novia. O sea que la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 15 es que en el versículo 1 era un toque de trompeta de advertencia, pero en el versículo 15 es un sonido de reunir, de convocar al pueblo de Israel. Entonces, cuando Pablo dice: porque se tocará la trompeta,
el sonido que usa el apóstol Pablo, o dice el apóstol Pablo aquí, cuando dice porque se tocará la trompeta, está hablando de un toque de convocación. ¿Me explico? O sea que cuando dice se tocará la trompeta es porque Dios dará la orden de reunir a su pueblo, de convocar a su pueblo que llegue ante él en las nubes, porque en el arrebatamiento de la iglesia nadie va a ver a Cristo. ¿Me explico? Nadie va a ver a Cristo, porque Cristo nos estará esperando en las nubes, sentado, esperando a su iglesia. ¿Me explico, hermanos? Pero nadie, en el arrebatamiento de la iglesia, nadie va a ver a Cristo. Entonces cuando dice se tocará la trompeta es porque es para convocar al pueblo de Dios, para reunir. Ahora, el toque de la trompeta no todos vamos a oír. Hay muchos que dicen ya está sonando las trompetas. No, no vamos a oír todos. Los que van a oír esas trompetas son aquellos que están preparados. ¿Me explico, hermano? No todos vamos a escuchar. La trompeta solo van a escuchar aquellos que están preparados, porque el llamado es para ellos. La convocación es para ellos que se convocarán o se presentarán ante Cristo. Ahora, Cristo estará esperando en las nubes. Y ahí podríamos hablar del tribunal de Cristo. Yo creo que voy a traer eso, que ya es un tema diferente, que es lo que sucede en el tribunal de Cristo. Porque el arrebatamiento de la iglesia sucede y somos llevados. Y llegamos ante el tribunal de Cristo a presentarnos delante de Dios. Pero es un llamado de convocación, de llamado, el que hace esa trompeta. Y se tocará la trompeta. Miren, qué glorioso, hermano. Pero tenemos que estar preparados. Ahora, en el arrebatamiento, los muertos resucitarán primero. Eso es lo que sucede en el arrebatamiento. ¿Quiénes serán primero? Los muertos. Por eso dice el apóstol Pablo en la segunda parte, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Miren. Y nosotros seremos transformados. Los muertos siempre van a ser los primeros. Los muertos serán resucitados primero en el arrebatamiento de la iglesia. Y los muertos serán resucitados incorruptibles para no volver a morir. Serán resucitados, mire, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo enseña un poquito y podemos entender un poquito más en primera de Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 18. Y miren lo que dice el apóstol Pablo al respecto de la resurrección y de la transformación que sucederá al creyente. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea que no nos iremos antes. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos, escuchen, en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Versículo 17, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, dice, estar para siempre con Él. Pero los muertos serán resucitados primero. No es que los muertos ahora, hermano, están, como se dice, durmiendo y descansando y no que tengan el conocimiento, no. Sino hoy los muertos en Cristo están en un lugar resguardado conocido como el paraíso y están gozándose ahí, hermano. Nosotros tememos de morir, pero si estamos preparados vamos a un mejor lugar. Vamos al paraíso. Y solo estamos esperando la redención. Entonces cuando Cristo venga por su iglesia, dice que el cuerpo de ellos serán levantados de la tumba. ¿Qué pasará? Y el alma regresa al cuerpo, y ese cuerpo levantado dice que es transformado. ¿Me explico? Por eso dice, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué glorioso. En el arrebatamiento, hermano, es donde sucederá, que dice Mateo capítulo 24, 40 y 42. Acerca de los vivos, porque los muertos resucitarán primero, pero los vivos
Nosotros iremos después de los muertos. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si ven lo que va a suceder en el arrebatamiento de Dios, hermano, y uno está contento y ya tengo mi hermano aquí. Y cuando Cristo venga, toma a su pueblo y usted va a ver a su lado, se quedó. Usted va caminando con su novio y novia, y si su novio está preparado y la novia no, están tomados de la mano y ¿dónde se fue? Se fue. ¿Por qué? Porque tenía dos y se quedó. No conviene tener dos, solo uno. Porque el arrebatamiento de la iglesia usted puede ir y juntos y abrazados, hermano. Cuando Dios venga por su pueblo, lo va a llevar. Y los llevará en el cielo. Dice que dos hombres estarán trabajando en el campo. Uno será dejado y otro será llevado. La pregunta es, por eso tenemos que estar preparados. A diferencia de los muertos, serán resucitados, el cuerpo de ellos se levantará de las tumbas. Y eso es una de las victorias que hablé hace 15 días, creo. La victoria que Cristo nos ha dado acerca del pecado. Dice que el aguijón del pecado, mientras que está en nosotros, la tumba y la muerte tiene el poder sobre nosotros. Pero una vez que hemos venido a Cristo, la muerte y la tumba no tienen la autoridad de detener nuestro cuerpo, porque cuando Cristo venga y diga levante ese cuerpo, y se levanta ese cuerpo y serán transformados y se presentarán ante Cristo, y los vivos seremos arrebatados, llevados. Por eso tiene que estar preparado. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Así de que prepárese, hermano, porque aquí en estos tiempos estamos peor que antes. La maldad se ha crecido. La iglesia de Cristo está peor y está mal, y es una realidad que no podemos esconder. Llenamos el templo, wow, se llena el templo, qué gozo, pero qué tristeza saber que solo pocos están preparados. Hay iglesias en estos tiempos que no se exhortan, que se les da a los jóvenes que quieren, y podemos darles lo que quieren, hermano, traer un grupo con rock aquí, wow, ya que a muchos les gusta el rock, pero ¿qué ganamos con eso? Hay quienes que solo les gustan ir en el concierto, pero no se alimenta del conocimiento de la palabra de Dios. Usted puede estar en los conciertos, pero no conoce cómo debe vivir para Dios. Esto es más grave que de lo que usted pensaba. Esto es más terrible. Yo lo disfruto todavía, como algunos dicen, ya voy a disfrutar todavía mi vida, mi juventud. Lo va a disfrutar en el infierno si no se arrepiente. Lo va a disfrutar ahí, no después va a decir, Señor, quiero salir, Señor, quiero ir en el arrebatamiento. No hay arrebatamiento para usted, ya no hay resurrección para usted. Los que mueren sin Cristo no tendrán resurrección. Habrá una segunda resurrección para ellos, pero ante el juicio, ante el gran trono blanco. Pero es para recibir juicio y sentencia. Y luego serán echados al lago de fuego. Pero es mejor, preferible prepararse ahora e ir en el arrebatamiento de la iglesia. La resurrección es la derrota final de la muerte. La resurrección es la derrota final de la muerte. Dice el apóstol Pablo en el versículo 53. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es la necesidad de esa transformación? Primero entendamos que nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo en el versículo 50 dice, si regresan un poquito, el capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice el apóstol Pablo,
Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no podrá heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Mire, ahora, ¿por qué es tan necesario? Y es muy importante entender por qué es necesario esta restauración o esta transformación en nosotros. Primero entendamos, según el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso siempre la Biblia nos insta, nos exhorta a cambiar de actitud de vida. ¿Me explico, hermanos? Después de que usted acepta a Cristo, tiene que haber un cambio en usted. Es cierto, la salvación es por gracia, pero tiene que tener evidencia esa fe. Hay muchos que han aceptado a Cristo, pero no hay evidencia de esa fe. Yo no sé si son salvos o no. Pero yo puedo decir, de aquellos que no tienen evidencia de la fe, es imposible que ellos se hayan arrepentido. Porque una persona nacida de nuevo es aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo, y eso es la evidencia de la fe. ¿Me explico, hermanos? Pero es necesario. Es muy importante porque esa razón, dice Pablo, que este cuerpo corruptible no puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está viciado, está lleno de mal. No siente que cada rato quiere salir y lo empuja a cumplir su deseo de la carne, ¿verdad que sí? El momento quiere salir en usted. Ay, Señor, ¿qué quiere esto? Por eso es que muchos lo dejan. Ahora imagínense entrar con este cuerpo como estamos, en esta naturaleza humana. La naturaleza humana es pecaminosa, hermano, y no podemos heredar el reino del cielo con él. Por eso nadie puede presentarse ante Dios con este cuerpo que tenemos ahora. Por eso es necesario esa resurrección y esa, ¿cómo se llama? Esa transformación en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en el reino de los cielos con este cuerpo corruptible, con este cuerpo, ¿cómo se dice? Que está viciado, hermano. Por eso tiene que vencer esos vicios que tiene. Es que Dios dice en la Biblia que es santo, y nosotros tenemos que ser ¿qué? Santo. Y vamos a reconocer en una parte que no vamos a vivir el 100% delante de Dios, porque siempre vamos a fallar. Pero el momento que suceda la resurrección, va a haber una transformación ahí. El cuerpo que tenemos, esta carne que está viciado, ese vicio va a ser quitado por completo. ¿Me explico, hermanos? Por eso nosotros dice que seremos como los ángeles en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Marcos capítulo 12, versículo 24 al 25. Miren lo que sucede después de la resurrección. Por eso es muy importante, porque todo será cambiado en nosotros. No podemos heredar el reino de los cielos con esta carne, con este cuerpo, con estos males que tenemos. Es muy necesario que seamos transformados. Dice Marcos capítulo 12, versículo 24 al 25. Escuchen lo que dice. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten los muertos, escuchen, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En otras palabras, tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo cuando resucitó. ¿Qué cuerpo vamos a tener? Como el de Cristo o el de los ángeles. Y dice ahí que ya no habrá casamiento, ni se dará en casamiento. Así de que no puede decir, allá en el cielo voy a ver a mi papá. Allá somos iguales. ¿Me explico, hermano? Porque todo lo que esta conciencia que tenemos será borrado, limpiado. ¿Me estoy explicando? Todo lo que tiene se va ahora. Imagínese entrar en el reino del cielo y tiene esos pensamientos y se acuerda de su ex. ¿Qué le sucederá a mi ex? Yo me acuerdo cuando lo conocí, estando en el cielo. No, allá no. Allá no. Será borrado.
A diferencia de los que van a estar en el infierno. En el infierno van a acordarse de todo. Se van a acordar por qué están ahí, se van a acordar por qué están sufriendo, se van a acordar por qué están quemándose. En el infierno están, pero allá en el cielo no, seremos glorificados, cambiados, renovados. Una mente nueva, un cuerpo nuevo, glorificado. Ya no nos acordaremos ¿cómo se llama? Del pasado, de lo que sufrió, de lo que lloró, de lo que todo. No, ya no, porque seremos transformados. Allá en el cielo solo vamos a enfocarnos en la adoración. Pero mientras que estamos aquí, hermanos, tenemos que luchar con esta carne. Pero llegará un momento que Cristo quitará todos estos deseos de nosotros. Por eso Pablo dice en el versículo 54, en 1 Corintios capítulo 15, dice: y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea que la muerte ha sido devorado por la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Eso es una de las victorias que Él nos ha dado. Y qué glorioso, hermano, de poder alcanzar esa salvación, de llegar a Cristo. Siéntase dichoso. Por eso Cristo dice: afortunado aquel que ha conocido a Cristo. Dichoso. Vale la pena servir a Dios. Yo siempre les digo: no me arrepiento de nada. Hay muchos que hubiera yo disfrutado, no. Disfruto aquí, me gozo aquí y me siento en paz. Mire, por eso es muy importante prepararnos. Porque dice: cuando este corruptible se haya vestido de inmortalidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces dice: se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no va a tener poder, la enfermedad ya no va a tener poder, la vejez ya no va a tener poder, nada. Apocalipsis capítulo 21, 4. Escuchen lo que dice Apocalipsis 21, 4. Dice, escuchen: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más que muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, pasaron. Cuando seamos llevados con Cristo, las primeras cosas pasarán y vienen las nuevas cosas para nosotros, la iglesia de Cristo. Si ven lo hermoso, hermano, que es estar en Cristo, porque esto, si nosotros estamos preparados, vamos a ser parte de este día glorioso. Pero recuerde siempre que no hay una fecha. Usted me puede decir: hermano, tal vez puede venir este año. Posiblemente mañana, o posiblemente falta 20 años, quién sabe. Nadie sabe. Pero hay una cosa que es una realidad y que no podemos detener y cambiar: dos eventos que pueden llegar en nuestra vida: la muerte o el arrebatamiento de la iglesia. Si Cristo no viene estos años, es posible que la muerte nos visite. Como quiera, tiene que estar preparado. Tengan esto en mente: cada vez que se propone hacer algo malo, tenga en mente que quizá no tendrá la oportunidad de arrepentirse de nuevo. Hay muchos que dicen: bueno, yo me arrepiento mañana. Mañana no sabe. Nadie sabe. Dios es el que conoce todo de nosotros. Así que, jóvenes, prepárense. Ya casi voy terminando, no se preocupen. Nadie sabe el día ni la hora en que este evento tendrá lugar. Pero lo más importante es estar espiritualmente preparados. Todos tenemos que tener la esperanza de ser parte de ese maravilloso suceso. Esta esperanza debe afirmar en nosotros la necesidad de una purificación espiritual. ¿Me explico? Si nosotros deseamos de ser parte
de este evento, del arrebatamiento de la iglesia, esta esperanza tiene que producir en nosotros una necesidad de purificarnos, de prepararnos, de mantenernos en santidad. Dice Juan capítulo 3 versículo 2, primera de Juan capítulo 3 versículo 2 y 3, escuchen lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora está hablando del tiempo presente. Ahora somos hijos de Dios. Mire, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, los que estamos aquí. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él. ¿Cómo seremos? Porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si es que tiene esa esperanza. Ahora somos hijos de Dios. Estamos aquí en vida. Y no se ha manifestado lo que verdaderamente seremos. Porque dice que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Y que dice, lo veremos cara a cara. Qué glorioso es llegar ante nuestro amado. Él sentado en su trono, en el tribunal de Cristo, conocido como el juicio del tribunal de Cristo, sentado esperando a sus hijos. Y le dice, imagínense, pero Juan, hijo mío, has venido. Y le pregunta, ¿qué hiciste allá en la tierra? Porque dice Pablo que todos daremos cuenta. Aquí en el tribunal de Cristo, y lo voy a traer, en el tribunal de Cristo solo se van a presentar los cristianos. Ahí no hay impíos. ¿Me explico, hermano? Pero qué glorioso es llegar ante nuestro amado. Y es lo que nosotros anhelamos. Por eso yo les pregunto, ¿qué es su anhelo de estar aquí? ¿Qué es lo que persigue como joven? Hermano, yo quiero un privilegio, gloria a Dios por eso. Hermano, yo quiero ser predicador, gloria a Dios por eso. Pero primero alístese, prepárese, porque Cristo, si va a venir por su iglesia, le pregunto, ¿está preparado? ¿Está listo? Esa es lo más importante en esta vida. Yo siempre les digo a los jóvenes, a aquellos que hablo, lo más importante en la vida es estar preparado y esperando a mi amado. 5 vírgenes prudentes se salvaron. 5 vírgenes prudentes se salvaron. Mas las 5 insensatas, cuando el esposo llegó, ya no tenían aceite y llorando se quedaron. 5 vírgenes prudentes se salvaron. 5 vírgenes prudentes se salvaron. Mas las 5 insensatas, cuando el esposo llegó, ya no tenían aceite y llorando se quedaron. Esa va a ser la condición de muchos. Van a decir, maestro, queremos ir. Ya no hay espacio. Señor, ¿por qué me quedé? Y el canto de la gran tribulación, hermano, me gusta mucho. Una joven va buscando, mamá, ya no hay. Usted podrá gritar en la calle. Pero, escuchen esto, más triste va a ser para el cristiano que se quede que el impío. El impío se preguntará, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? El extraterrestre vino a traerlos, a llevarlos en su platillo volador. Pero qué triste para un creyente que ha estudiado y salió en el 4º año y sacó, ¿cómo se llama eso que sacan? ¿Cómo? Honores. Y se queda. ¿Qué va a decir? Me quedé. No pude ir. Va a lamentar, pero es demasiado tarde. Conoce la verdad y no se preparó. Va a ser más difícil para usted y triste. Y ahí sí el demonio va a burlarse de usted. El diablo. Si ves, te quedaste.
no pudiste. ¿Sí? Qué terrible. Dice que los juicios para aquellos que conocen la palabra será más duro para ellos. ¿Saben por qué? Porque los demonios se van a burlar. Le van a decir cosas. Y se acordará cuando le dijeron: cambia tu vida, arrepiéntate, no hagas aquella cosa, no hagas esto. Pero se burló de aquel que lo aconsejó. Tú no eres nada, no eres mi padre, ni mi padre tiene derecho a aconsejarme. A esos consejos se va a acordar. Y se va a acordar mayormente del consejo de la palabra de Dios. Pero mientras que yo estoy allá en el cielo, yo me gozaré y diré: no lamento, les dije a los jóvenes. El que no se preparó, no se preparó, se quedó. Pero yo solo iba a la responsabilidad de decirle que tiene que prepararse, y siempre les exhorté del pecado. Así de que queda mucho en ustedes cómo se preparan de aquí en adelante. La venida o el arrebatamiento de la iglesia, no sabemos cuánto va a acontecer. Eso es una realidad. Pero hay que estar listo todo el tiempo. Póngase todos sobre sus pies. Así de que en estos tiempos medite y piense y razona lo que va a ser comenzando el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Pronto un feliz suceso ya vendrá. No sabemos cuánto pueda acontecer. Si de noche o de día, más sucederá. Una boda hermosa de un rey. Pronto un feliz suceso ya vendrá. No sabemos cuánto pueda acontecer. Si de noche o de día, más sucederá. Una boda hermosa de un rey. Bodas con mi rey. Cuando venga él y llena de una gran majestad, con poder y con gloria, más sucederá. Una boda hermosa de un rey. Qué hermoso cuando nos vamos con el Maestro. Ese día será el día más dichoso de los creyentes. ¿Cuántas veces ha anhelado Cristo que todos nosotros pudiéramos llegar ante su presencia? Oh Señor, gracias te damos, porque aún estás llamando. Aún estás a las puertas. Aún es tiempo todavía. Aquellos que no se han preparado, aquellos que no se han alistado, esto es el tiempo. Esto es el momento que debe correr y alistarse. Si alguien necesita la oración,
Si alguien pudiera decir, Señor, yo quiero ser parte de ese momento tan alegre, tan glorioso, y quiera reconciliarse o aceptar a Cristo, ese es el momento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él y cenaré con él. Oh Señor, tú conoces todos los corazones que están aquí. Tú sabes cómo se encuentran. Tú sabes cómo están, Señor. Yo te pido que tú redarguyes el corazón de ellos. Que tu Espíritu Santo inquieta los corazones y calma. Oh, una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Tu siervo está delante de ti. Yo quiero que tú Una pongas gota de tu sangre sobre en el nombre de Jesús, mí. que tu presencia caiga Una y lo llene y lo gota renueve. bastará para Cambia su corazón. limpiar mi corazón. Una En el nombre de Jesús. gota de tu sangre sobre mí. Oh Señor, tú conoces los corazones. El corazón sincero jamás lo desprecias tú. Cuando viene alguien delante de ti con todo su corazón, tú lo escuchas. Tú ves la sinceridad de su corazón. Tú ves la sinceridad de su interior. Gota de tu sangre Ahora, sobre mí. yo te pido que tú lo cambies. Una gota Que tu presencia de tu habite en su alma, en su sangre vida, en el sobre nombre de mí. Todo estorbo, toda cadena del enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús.